Dios le bendiga, amados hermanos. Damos gracias al Señor por el tiempo de alabanza, por la lectura, y vamos a orar antes de dar inicio al mensaje. Padre, te doy gracias, Señor. Oh Jehová, ¿cómo no alabarte, Señor? ¿Cómo no bendecir tu santo nombre? Si por ti tenemos todo, de ti proviene, Señor, todas las cosas, Padre. Oh, mi Dios, no hay Dios como tú, Señor. Dios grande, fuerte y poderoso, Señor. Oh, Padre, mira mi vida, Señor. Estamos delante de ti, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que hagas conforme a tu voluntad, Señor. Oh, Padre, mira, Señor, este remanente, Señor, como decía la lectura de la palabra, nuestra alma tiene sed de ti, Señor, del Dios vivo. Oh, Padre, ayúdame, Señor, te lo pido en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, que tu Espíritu Santo, Señor, me ayude, me auxilie, y que sea, Señor, todo esto bajo tu control, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Muy bien, hermanos. El día de hoy vamos a hablar sobre la importancia de la oración. Amén. Y allí donde está usted, le voy a pedir que vaya al libro de Mateo, capítulo 6, versículo 5, y vamos a leer hasta el versículo 8. Amén. Jesús y la oración. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para que la gente los vea. De cierto les digo que con eso ya se han ganado su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Cuando ustedes oren, no sean repetitivos, como los paganos que piensan que por hablar mucho serán escuchados. No sean como ellos, porque su Padre ya sabe de lo que ustedes tienen necesidad, antes de que ustedes le pidan. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Una de las cosas que veo en el libro de Mateo es cómo Jesús enseña lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer en la oración. Y muchas veces nosotros estamos quizás, vamos a decir, mecanizados y hacemos nuestras oraciones de manera rutinaria, ¿no? Y aquí lo que Jesús muestra es, dice, no sean como los hipócritas, se estaba refiriendo a los fariseos, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. O sea, había una motivación en los fariseos de que la gente los admire por hacer largas oraciones. Y dice que lo hacían en las plazas y lo hacían de pie.
Dice Jesús, les aseguro que ya han obtenido su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así, tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Nuevamente, y al orar, no hagan vanas repeticiones como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabrerías. No hagan vanas repeticiones. No repitan cada cosa que decimos. Muchas veces me ha pasado a mí que cuando me han pedido orar, ya no hay nada más que orar y sigo trayendo nuevamente esas vanas repeticiones. Y aquí Jesús dice, no hagan eso porque yo ya sé de qué tienen ustedes necesidad. Antes de que me pidan, yo sé cuál es su necesidad de ustedes. Entonces, la oración no es para que la gente nos vea, ni para que nos miren, para que nos admiren o para que nos elogien. La oración es un tiempo de comunión con Dios entre tú y Él. Y no es para que lo hagamos a vista y paciencia de toda la gente. Entonces, si tenemos esa actitud, entonces quiere decir que nuestro corazón está haciendo lo incorrecto delante de Dios y lo único que está buscando es que lo admiren, y una persona que está buscando admiración, que está buscando aprobación de los demás, pues dice Jesús, ya tiene su recompensa. Así que Jesús pone énfasis en esto, lo que no se debe hacer y lo que se debe hacer. Hay una importancia en la oración para todo creyente. No debe ser algo secundario en nuestra vida. No debe ser el último recurso en nuestra vida. La oración debe ser parte del día a día. La oración debe ser nuestro alimento. No puede ser que haya alguien que se llame cristiano o se diga hijo de Dios y que no ore. No puede ser. Porque aquel que ha nacido de nuevo, tiene comunión con Dios. Puede orar al Padre. Entonces, ¿por qué muchas veces vemos nosotros, ¿no? Y lo digo desde mi experiencia, a veces me ha tocado convivir con algunos cristianos, no de acá, que cuando se les ha pedido que oren por los alimentos, codean al otro, mejor hazlo tú. Cristianos, supuestamente. O me dicen, Ronald, mejor tú. Como si se tratara de que tiene que ser el que mejor ora, el que lo tiene que hacer. No se trata de eso. Y yo no estoy diciendo de que yo, delante de Dios, traigo palabras maravillosas ni nada, sino que a veces me he encontrado con esas situaciones
entonces uno se pone a pensar y dice, ¿verdaderamente habrá nacido de nuevo? ¿Será un verdadero creyente? Entonces, vemos cómo nosotros podemos caer fácilmente en estas cosas, ¿no? Y en verdad, si yo preguntara aquí, ¿cuántas veces oran al día? Quizás algunos dicen, como Daniel, ¿no? 3 veces al día, mañana, tarde y noche, hermano. Yo me postro y hago mi oración. De repente otros dirán, hermano, solamente 2 veces, solamente 1 vez. Pero de repente también hay de los que no oran en toda la semana. Entonces, es importante que oremos. Es importante para el creyente tener esa comunión íntima con Dios. Vamos a Lucas 18:1. Dice así: además Jesús les contó una parábola en cuanto a la necesidad de orar siempre y de no desanimarse. O sea, nos damos cuenta de que Jesús dijo, deben orar siempre y no desanimarse. En otra versión dice, sin desmayar. Otra versión, sin cesar. No debemos dejar de orar por nada. Es un mandato el cual nos ha sido dado para que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, obedezcamos a este mandato. Luego, en Filipenses 4, versículo 6, dice, por nada estén afanosos, por nada. O sea, no pienses que las cosas van a suceder sin que tú antes no le hayas presentado tus peticiones a Dios. Eso no va a suceder. Sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Oración y ruego. ¿Será lo mismo oración y ruego? Una oración puede ser algo simple que tú puedas pedirle al Señor por tu familia. Señor, guárdanos, protégenos. Señor, te pido que hoy día nos vaya bien en el trabajo, en el colegio, a mis hijos. Pero un ruego es muy diferente. No sé si ustedes han visto que en estos días han estado desalojando en el Cortijo a varias familias. Han estado demoliendo las casas. Y allí habían personas que rogaban que no las saquen. Gritaban, clamaban, lloraban. Y aquí Filipenses nos dice, no te afanes por nada si no has presentado tus peticiones delante de Dios. En oración y ruego. Muchas veces nosotros, me incluyo, no diferenciamos eso, ¿no? El rogar y el hacer una oración. Muchas veces cuando he estado en una circunstancia difícil, recién allí he podido experimentar cómo es el ruego, ¿no? Porque hasta que no te pasa algo difícil, algo duro,
Entonces tú no vas a quebrantarte, no te vas a humillar delante de Dios. Cuando todo nos va bien, no somos de orar, de buscar a Dios. Cuando todo nos va bien, pensamos de que somos los hijos predilectos de Dios y por eso que todo me va bien. Pero aquí vemos de que en algún momento vamos a presentarnos delante de Dios con ese ruego, sea por algo que ocurrió en tu trabajo o en tu familia, o aún si fuera por alguien de la iglesia. Con ruego, dice, y con acción de gracias. Nosotros debemos de venir delante de Dios siempre agradecidos por un día más de vida, agradecidos por lo poco o lo mucho que tengamos, agradecidos porque si Dios ha permitido que tú tengas lo que tienes, pues no puedes tú envidiar a otro que quizás tiene algo más que tú. Y uno tiene que agradecer a Dios por todo y no puede haber en nuestro corazón el que envidiemos lo que otro hermano tiene. Aquí habemos muchos hermanos, algunos ingenieros, economistas, administradores, electricistas, albañiles, vendedores, ¿no es cierto? Hay de todo. Y cada uno de nosotros cuando ora, no sé ustedes, pero yo y mi esposa, por la gracia de Dios, aprendí una exhortación una vez cuando la hermana Rosario comentaba, ¿no? Alguien pedía en el chat oración por mi mamá, oración por mi hijo, y poníamos amén, 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 amén. Y la hermana Rosario decía, mucho cuidado con estar poniendo amén y no estar orando. Mucho cuidado. Y es verdad, porque a veces podemos simplemente etiquetar amén y ni siquiera sientes dolor, ni siquiera sientes lo que está sintiendo esa persona que está sufriendo, ni siquiera la llamas, ni siquiera te acuerdas de esa persona, ni siquiera la visitas, ni siquiera nada. Entonces, nosotros estamos llamados a que todo lo que nosotros hagamos sea con acción de gracias y estamos llamados también a orar los unos por los otros, a interceder, y eso es parte de lo que Jesús hizo en su vida. Jesús, un ejemplo de hombre de oración. Nunca se cansó de orar. Y tenemos registrado, aún cuando Él estuvo en la cruz, siendo crucificado, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, hermanos, una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es nuestras oraciones tienen que llegar a Dios sin palabrerías, sin querer sorprender a Dios, porque Dios ya sabe de lo que tú tienes necesidad. Y por más que tú te esfuerces, no vas a conseguir nada. Porque Dios sabe mejor que cada uno de nosotros lo que necesitamos.
Otra de las cosas que enseña las Escrituras en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente. Y eso es verdad. Proverbios dice que cuando el impío gobierna, el pueblo gime, dice. Mas cuando el justo es el que gobierna, entonces el pueblo se alegra. Y nosotros muchas veces nos hemos hallado renegando de nuestras autoridades, murmurando y hasta deseándole tantas cosas a él, a su familia y todo. Pero aquí el Señor nos manda a que oremos por nuestras autoridades y que eso va a hacer que nosotros vivamos, dice, quieta y reposadamente. Entonces, queremos nosotros una vida tranquila. ¿Quién no quiere vivir seguro? ¿Quién no quiere una vida tranquila? Pero ahora vivimos en zozobra, ¿no? Poniendo rejas, tranqueras, un poco más y hay que andar con un chaleco antibala, pues, ¿no? O sea, en realidad la cosa se está poniendo bien dura. Y nuestras autoridades, ustedes ven al igual que yo, todos los noticieros dicen, la presidenta no hace nada, todo sigue igual. Bueno, nos toca orar y presentar delante de Dios nuestras peticiones y confiar en que Dios algo hará, a alguien usará y que en algún momento estas cosas puedan cambiar. Otra de las cosas que enseña la Biblia es en Lucas 10, versículo 2, dice que Jesús dio instrucciones a sus discípulos y les dijo: la mies es mucha, los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a sus campos. Miren, hermanos, esto sí es algo ya personal. Nosotros somos acá varios varones. Y no voy a nombrar nombres, pero a la mayoría, al 95%, yo sé cómo se llaman. Y somos varios varones. Y hace poco experimenté cómo es que nosotros no estamos comprometidos con la obra del Señor. Y lo digo sin ánimo de ofender a nadie, sin ánimo de incomodar a nadie, pero lo digo, ¿saben por qué? Porque Dios me dice que yo debo rogar para que Él envíe obreros, para poder trabajar juntos en su obra y que podamos juntos cumplir con la tarea que Dios nos ha encomendado. Quizás muchos ponemos pretextos: yo no puedo, hermano, yo tampoco, yo llego tarde, yo trabajo el domingo, yo tengo que cuidar a fulano, a mi perro, no sé, pero siempre van a haber esas excusas. Y en verdad, hermanos, yo les digo, yo sí le he pedido a Dios que eso lo cambie. ¿Y cómo va a cambiar? Pues he tenido que tomar una decisión
de levantarme y orar para que eso pueda yo, de repente no mañana, no pasado, pero de acá a unos meses, ese ministerio de los heraldos de Cristo que tiene la misión, que muchos de nosotros podamos conformarlo, pero no solamente para ser parte de los heraldos, sino para que verdaderamente los varones cumplamos nuestro rol que Dios nos ha encomendado, que es de ser cabeza, de amar a nuestras esposas, como Cristo amó a la iglesia, de instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor, de enseñarles su palabra y de que seamos de testimonio. Que cada uno de los varones que esté aquí sea de testimonio. No solamente aquí, primeramente en nuestros hogares, no solamente en nuestras casas, también en el trabajo, no solamente en el trabajo, en nuestro vecindario. Entonces, dice el Señor, debemos rogar para que Él envíe más obreros. Y eso es una carga, hermanos, eso es una carga personal, y yo sé que cuando tú pides, dice la Biblia, conforme a la voluntad de Dios, entonces Él responde. Entonces, luego, quería contarles, estaba leyendo unas biografías a través de la historia de la iglesia, cómo han habido hombres de oración, hombres que se levantaban 3 de la mañana, 4 de la mañana a orar. Hombres que fueron usados por Dios, que Dios levantó para que la iglesia siga extendiéndose, para que el evangelio alcance más vidas, para que esas almas que estaban perdidas conozcan al Señor. Uno de ellos, John Welsh, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero escocés, nació en 1570. Él comentó lo siguiente: no concibo cómo un creyente puede pasar la noche entera en su cama sin orar. Él dice, no podía concebir que un creyente pueda pasar la noche entera en su cama sin haber orado. Y dice además que cuando su esposa se quejaba porque lo veía de rodillas llorando en el suelo, él le respondía, mujer, tengo la responsabilidad de orar por tantas almas y no sé dónde están. Luego, Juan Wesley. Dice que Juan Wesley escribió en su diario, ¿cuál es la razón por la cual yo soy como soy? Se preguntaba. Y dijo, sin duda alguna, es el poder de Dios quien me capacitó para la obra a la que fui llamado, hasta que a Él le agrade, seguiré adelante. Juan Wesley. Él no se atribuía de que lo que él era porque era superior a los demás, sino que él decía, Dios me capacitó para la obra a la que fui llamado. Y añade diciendo, hace más de 60 años me levanto a las 4 de la mañana a orar. Un hombre que entendía la importancia
de la oración. Luego, George Mueller escribió: ¿por qué madrugar tanto? Y dice: porque no conviene a un santo perder su tiempo, ya que fue comprado con la sangre preciosa de Jesús para ponerse a disposición de Dios con todo su ser. Debemos de multiplicar este talento prestado para la gloria de Dios y para bendecir a otros. Entonces, acá tenemos a 3 hombres que su vida era una vida de disciplina. Se levantaban de madrugada, oraban por las almas perdidas, lloraban, estaban allí postrados, pidiéndole al Señor para que el Señor intervenga en todas las cosas que ellos pedían, ¿no? Es más, dice él, además, estar mucho tiempo en la cama debilita el cuerpo, al igual que lo dañamos cuando comemos demasiado, y también debilita el alma porque somos impedidos de orar. Eso es una verdad, porque uno muchas veces se queda en la cama más de la cuenta y la carne quiere dormir, y si quiere duerme 10, 12, 14 horas, ¿no? Y a veces ya ni sueño hay, pero uno está que se revuelca ahí, ¿no? Y dice que dañamos el cuerpo cuando comemos demasiado, y eso es verdad porque la Biblia dice que este cuerpo es templo del Espíritu Santo, y muchas veces nosotros nos metemos unos banquetones y después de eso no te da ganas de nada. Y si alguien te llama para que participes al día siguiente para la oración o para visitar a alguien, pues lo único que quieres es dormir, ¿no? Entonces, miren, hermanos, cómo estos hombres de alguna manera dejaron esto escrito, porque al menos yo veo de que una de las cosas con las que yo lucho es el tema de la comida, ¿no? Para mí eso todavía es algo que no tengo ese dominio propio de decir hasta acá nomás. No lo tengo, pero estoy orando a Dios y le pido a Dios que Él, como a veces yo oro y digo, no, Señor, quítalo a tu manera, a tu forma, Señor, quítalo. No quiero ya estar con ese apetito extremado de querer comer, y ya comí y quiero seguir comiendo, y una fruta, y una golosina, y un queque. Y de verdad que eso a veces, miren, si ustedes me ven con lentes, yo a veces me quedo admirado de gente que tiene mi edad, 50 años, y no usan lentes. Y yo, desde el año pasado, de cerca, veo muy borroso. Entonces, si somos conscientes, uno mismo es el que se está dañando. Y no estamos obedeciendo a lo que Dios dice de que este cuerpo no te pertenece. Es templo del Espíritu Santo. Entonces, dicho esto, estos 3 hombres de oración, hombres que se levantaban muy temprano y quizás también se acostaban muy tarde, ¿no? ¿Qué vemos ahora nosotros en nuestra realidad, ¿no? ¿Cómo estamos nosotros, ¿no? A pesar de que la Biblia enfatiza que debemos orar siempre, ¿por qué la oración es lo que más descuidamos?
No digo que todos, hablo por mí porque a veces salgo a trabajar y no he orado. Pero en el camino, en el carro, me pongo a orar. Pero a veces también se acabó el día y recién en la noche me pongo a orar, ¿no? Entonces, ¿por qué la oración es un papel secundario para nosotros? ¿Por qué aplazamos el orar? ¿Por qué no es parte de nuestra vida? Si Dios está diciendo que debemos orar, que debemos hacerlo siempre, sin cesar, y nos manda por quienes debemos orar. Y sin embargo, descuidamos, ¿no? Eso, y es un indicador, ¿no? El no orar es un indicador de que nuestra vida espiritual está decayendo. ¿Por qué no oramos? ¿Qué cosa es lo que nos quita el tiempo de oración? Si usted examina, cada uno se examina, ¿qué cosa es lo que no te deja orar? Ver mucha televisión, irte de compras, ver programas en la tele, estar con tus amigos. ¿Qué cosa es lo que no deja que tú ores? Decía un comentario que la oración, dice, debe de ser como nuestro respirar. El cristiano que no ora está muerto, dice. El cristiano que no ora está muerto. Entonces, esto es serio, ¿no? La oración es importante, debe ser parte de nuestra vida. Como cuando respiras, dice. Nosotros respiramos todos los días y todos los días deberíamos de orar. Pero estamos dejando de lado un mandato en el cual eso puede traer grandes consecuencias a nuestra vida, ¿no? ¿Qué cosa es lo que nos quita el tiempo de oración? A los hombres, el fútbol, ¿no? A los hombres, la pasión del fútbol, dicen, ¿no? Yo la verdad nunca he sido de seguir los partidos, los equipos, nada, y le doy gracias a Dios porque en verdad, pero sí he visto y he conocido hombres que compran sus entradas y pagan el doble, el triple, y se van y hacen sus colas 2 horas, 3 horas. ¿Y cómo no puede haber tiempo para orar? En realidad, es algo que nosotros deberíamos de examinar, ¿no? Deberíamos de tomar en cuenta por qué no lo estamos haciendo. Y es más, ¿quién está detrás de esto? El enemigo de las almas es el que aleja a los hombres de que oren. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros nos ponemos en oración, cada vez que un varón, que un hombre, cabeza de familia, se pone en oración por sus hijos, por su esposa, por quien ustedes quieran orar, hermanos, hay una guerra espiritual, ¿no? Porque el enemigo lo que quiere es destruir a las familias. El enemigo lo que quiere es vernos a nosotros avergonzados, humillados, ¿no? Que reneguemos del Dios que tenemos. Pero entonces, ¿por qué el enemigo hace que los hombres
se alejen de la oración. Él no teme a un hombre que trabaja de sol a sol. Mientras más trabajen, mejor. El diablo contento, ¿no? Está ocupado ya. Pero sí teme a los hombres que oran. Y nosotros deberíamos ponernos a la brecha para orar por las necesidades que hay, por nuestras familias, necesidades espirituales, ¿no? Más que materiales. Pedir a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé dominio propio, que nos dé inteligencia, que nos dé conocimiento de su palabra, que podamos andar en una vida de justicia, una vida de rectitud. Hay muchas cosas por las que nosotros deberíamos de pedir a Dios en oración. Dice Charles Spurgeon, 9 de cada 10 cristianos comienza su declive por el abandono de la oración y de la lectura de la palabra. 9 de cada 10. O sea, esto es alarmante, ¿no? Y en verdad, no sé si habrá cambiado hoy en día, pero vemos que hoy hay mucha ausencia de los varones y más presencia de las mujeres. ¿Por qué será? En Ezequiel 22:30 dice el Señor: y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. El Señor dice, buscó hombres que hiciesen vallado, que se pusiesen a la brecha. ¿Ustedes se acuerdan cuando Moisés intercedió ante Dios por su pueblo? Cuando Abraham intercedió por Sodoma diciéndole al Señor, si hubieran 10, si hubieran 5, igual tú destruirías todo. Se pusieron a la brecha, ¿no? Ellos no fueron indiferentes a lo que estaba pasando, ¿no? Igual nosotros, los varones, deberíamos de tener ese protagonismo aquí en la iglesia. Ponerse a la brecha, no solamente orando, sino también siendo hombres que den ejemplo. Hombres que den ejemplo, ¿no? Que podamos ver en cada uno de nosotros un hombre de oración, un hombre de testimonio, un hombre responsable, un hombre de palabra. Porque en la iglesia no debería haber alguien con esa doblez de que hoy día te digo que sí, mañana te digo que no. No debería, ¿no? Entonces, nosotros debemos de examinar esa parte y ver por qué hay falta de hombres en la iglesia, por qué no hay compromiso de los hombres en la iglesia. Una de las cosas por las que uno quizás no ora, uno de los motivos, debe ser por el pecado. Ese puede ser uno de los motivos. El otro motivo, lo dijimos, de repente no ha nacido de nuevo. El pecado hace separación, dice, entre Dios y el hombre. Y Isaías 59:1 dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados
han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea, esto implica que cuando ya nosotros hemos desobedecido a Dios, hemos sido autosuficientes, porque ya no oramos para que el Señor nos guíe, ya no oramos para que el Señor nos encamine en sus sendas, ya no oramos, entonces lo que estamos haciendo nosotros es que tú mismo eres el Señor de tu vida y tú mismo haces tu propia voluntad. Y ya no dependes de Dios y ya no le pides a Dios que Él sea quien te ayude, que Él sea quien te dirija, que Él sea quien te respalde, que Él sea quien te tome de la mano y te lleve por donde debes ir, ¿no? Sino que ahora ya el hombre se hace autosuficiente y ya no quiere ser dependiente de Dios, ¿no? Y quiere hacer las cosas a su manera. Entonces, una de las cosas por las que fue expulsado Adán del jardín del Edén fue justamente por el pecado. La desobediencia trajo como consecuencia que lo expulsaran. Fue expulsado del huerto, perdió la comunión con Dios y eso generó que después la humanidad también pague las consecuencias, ¿no? Por un hombre que desobedeció a Dios. Hasta que la Biblia dice, no, la descendencia de Sem fue la que empezó a invocar el nombre de Dios. Entonces, hermanos, para ya ir terminando, Dios nos manda a orar. ¿Cuándo? En todo tiempo, en toda circunstancia, con acciones de gracias. Dios nos manda a que nosotros oremos no solamente por nuestra familia, sino también por los demás. Tú puedes orar por tus amigos, por tus vecinos, y se extiende más Jesús porque Él dice, orad por vuestros enemigos. Y esa es la parte que todos tachamos, ¿no? No, por mis enemigos, sino. Y Jesús dijo, orad por vuestros enemigos, orad por los que los persiguen, dice. Y nosotros lo que queremos es orar simplemente, como dice la Biblia, ¿no? Amas a los que te aman, ¿qué de bueno haces? No haces nada bueno. ¿Oras solamente por tu familia? ¿Qué de bueno haces? Oremos por los que son, dice, las personas que son difíciles de soportar, por las personas que muchas veces se burlan porque eres hijo de Dios, o por las personas que muchas veces de gratis te buscan problemas. ¿Debemos confesar nuestros pecados a Dios? Sí. En el Padre Nuestro dice bien claro, santificado sea tu nombre, venga tu reino, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, y líbranos del mal. Hermanos, la oración abarca mucho, en verdad, hay mucho para poder conocer cómo Dios dejó en la Escritura que el hombre debe de orar. Y no es solamente un tiempo, debe de orar siempre. Ahora que estaba leyendo en el libro de Nehemías, el capítulo 1,
habla cuando Nehemías le dan la noticia de que las murallas de Jerusalén habían sido destruidas y todo estaba en escombro, y los judíos, dice, sus compatriotas estaban, pero en una desgracia total. Y dice la Biblia, Nehemías, dice, se sentó, lloró y oró al Dios de los cielos y le dijo: Señor, hemos pecado contra ti, nosotros, nuestros antepasados, pero tú prometiste, Señor, que si nos arrepentiríamos de donde estemos, de los confines de la tierra, tú nos volverías a traer. El arrepentimiento nos acerca a Dios. Si has dejado de orar porque el pecado ha hecho división entre tú y Dios, muchas veces pensamos de que Dios ni enterado de lo que estamos haciendo, ¿no? Pero yo doy testimonio de que Dios no es el último en enterarse. Es Dios quien está esperando solamente el momento para traer el juicio. Y si tú eres hijo, como decía el sábado que estaba aquí en la prédica de nuestra hermana Katy, Proverbios decía, ¿no? No te fatigues de su corrección, porque Jehová al hijo que ama, disciplina. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, oh Jehová. Oh mi Dios, Señor, tú conoces mi corazón, conoces mi vida, conoces todo de mí, Señor. A ti no te puedo engañar, Señor. Tú, Señor, dice en tu palabra, peso falso y balanza falsa son abominación a Jehová. Yo te pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, mira mi vida, la vida de cada uno de los varones que están aquí, Señor. Mira, Señor, nuestras familias. Señor, si alguna familia está, Señor, pasando por circunstancias difíciles, si alguna familia, Señor, está, Señor, viviendo, Señor, de espaldas a ti, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, empiece a obrar, Señor, en sus mentes, en sus corazones, Señor, y que hagas tú, Señor, mediante tu Espíritu Santo, Señor, los convenzas de pecado, justicia y juicio, Señor. Oh Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser hombres que se pongan a la brecha, hombres de oración, verdaderos hombres, Señor. Hombres que quieran cumplir, Señor, con el mandato que tú nos has dado, Señor, de predicar el Evangelio, de enseñar tu palabra, primeramente a nuestros hijos, a nuestra esposa, de dar testimonio, Señor, de que tú vives en nuestra vida, Señor. Oh Padre, forma el carácter de Cristo en nosotros, Señor. Danos, Señor, los frutos del Espíritu Santo, Señor, ese amor, paz, paciencia, gozo, benignidad, templanza, mansedumbre, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Y enséñanos, Señor, que la oración debe ser importante para cada uno de nosotros, Señor. Al levantarnos, al acostarnos, donde quiera que estemos, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.